Fuego TV, enciende tu vida. Bueno, y regresamos a Lima Gris por Fuego TV. Ya tenemos aquí en el set al maestro Manongo Mujica, que ha venido, pero preparado para todo, ¿ah? De aquí se arma la fiesta, se arma la fiesta. Y contarles que la presencia del maestro Manongo Mujica es porque el 20 de octubre en el Gran Teatro Nacional se presenta, ¿no? Junto al músico también noruego Terje Evensen, ¿no? El recital que se titula Paracas Ritual, el sonido del desierto. El sonido del desierto. Poesía también en el título. Sí, bueno, la poesía y la música están íntimamente vinculadas, ¿no? ¿Cómo ha estado, maestro, después de todo esto que hemos pasado, este encierro terrible? Bueno, yo tuve la suerte de tener una gira europea, justamente a mitad del encierro. Se abrieron las fronteras en Suiza, en España, en Portugal, y justamente con ese músico noruego hicimos una gira europea, presentamos el concierto de Paracas Ritual y tuvo mucha resonancia en Europa, y por primera vez lo vamos a estrenar ahora en Lima. Entonces por eso hay esta expectativa realmente en el Gran Teatro, que es un escenario fuera de serie, que realmente los limeños debíamos estar felices de contar con un teatro así como los mejores teatros del mundo. Por más que haya sido en la gestión de Alan García, porque mucha gente... No, felizmente, eso hay que reconocerle a Alan. Algo bueno hizo, claro, eso hay que reconocerle. Pero Manongo, ¿cómo fue si nadie podía salir después de la medida restrictiva? ¿O tú, antes de que decretaran la pandemia, saliste? En algunos países se decretó la posibilidad antes que en el Perú. Sí, bueno. Entonces estuve cerca de 2 meses de gira en Europa con este proyecto y nada, y ahora lo traemos acá, ya pues sin COVID. Espero que no regrese este bicho que nos ha tenido a todos realmente en una situación muy difícil. Ahora, lo curioso de este proyecto es que yo estaba en Paracas cuando empezó el COVID y me tuve que quedar en Paracas 6 meses porque no había manera de regresar a Lima. Y en ese proceso a mí me llama este músico noruego que vive en Oslo y que él había leído una entrevista que yo había dado a una revista en Londres que se llama Wire Magazine, y yo hablaba del desierto de Paracas como una fuente de inspiración de toda mi vida para mi música. Entonces él me pregunta, ¿qué cosa es Paracas? Yo le digo, mire, es una gran reserva nacional, también es una cultura muy antigua del Perú, famosa por sus mantos, por sus tejidos, y yo tengo una pasión por ese lugar porque hay un silencio, hay condiciones de naturaleza mágicas en Paracas, y realmente para componer y para hacer música es perfecto. Y me dijo, tengo 2 días para ir. Le digo, no te pases, le digo, 2 días para llegar, le digo. Claro, pero si quieres estar realmente mínimo 1 semana. Claro. Bueno, finalmente vino. Sí. Y conoció el desierto y ahí empezó este proyecto que estamos presentando ahora. Maestro, yo quiero ir un poco más atrás. Comenzar con una pregunta sobre la niñez y la familia. Porque para convertirse en un gran músico percusionista ha habido influencia, y lo que uno respira o mama dentro de la familia es súper importante, ¿no? Sí. Comentaba que su padre fue un coleccionista de arte, y creo que eso marca a uno en la niñez. ¿Qué recuerda cuando de repente tenía 10 o 15 años, no? Sí, qué buena pregunta. Mira, mi padre, como hablábamos antes, era un apasionado del Perú. En lo político, en lo social, en lo cultural, era un hombre que realmente decidió apoyar al arte, porque él se daba cuenta que no habían leyes en esa época justamente de apoyo a los artistas, y que el Perú no despertaba a su patrimonio cultural. Él fue muy amigo de Picasso, lo introdujo a Picasso en el arte antiguo peruano, y Picasso se quedó fascinado en conocer la riqueza del arte. Entonces, efectivamente, la influencia de mi padre para mí fue definitiva. Yo recuerdo, por ejemplo, a veces nos decían, miren, he conseguido este textil Chancay. Y nos quedamos así, ¿no? O este fragmento de esta tela Chavín, o tengo este huaco Nazca. Y nosotros mirábamos así, era mágico, ¿no? Y entonces desde niños nos inculcó
que la cultura peruana estaba por encima de lo europeo y que acá había una calidad y una, ¿cómo te digo?, una fineza en el arte de nuestros antepasados de lo cual teníamos mucho que aprender. Siempre él tuvo esa visión que el peruano tenía que estar orgulloso de su pasado. Bueno, sin duda, pues, don Manuel Mujica Gallo, ¿no? Así es. Tremendo hombre pionero de la prensa, ¿no? Exactamente. Fundador del Diario Expreso, Sí. hombre político, gestor cultural, coleccionista, ¿no? Así ¿Cuántos es. Picassos habrá en tu casa? Pero en ese sentido te preguntaba, un hombre muy ocupado. A Sí. pesar de eso, ¿tu padre te dio tu espacio como niño, como Sí. hijo consorte? Sí, sí. ¿Recuerdas algo? Sí, me acuerdo de muchas cosas de él. Tenía un sentido del humor increíble, era un hombre muy gracioso, amaba el box. A Mauro Mina, por ejemplo, uno de sus héroes era Mauro Mina, un gran boxeador peruano de peso medio pesado. medio. Y me llevaba a todas las peleas de Mina. Y a veces, cuando Mina noqueaba, se estrepaba al ring, lo sacaba así, lo llevaba a comer al Quillón o donde fuera en esa época. O sea, era un hombre muy abierto, con una sensibilidad social muy, muy especial y realmente con una pasión por todo lo que tenía que ver con nuestra cultura, ¿no? Sí, Sí. y lo interesante creo es que escuchando algo de su trabajo me he dado cuenta también que mediante elementos como el que tiene, me dijo el nombre de Han, es un el Han. Han, ¿no? Uno puede transmitir historias, ¿no? Sonidos que de repente no se pueden percibir, pero además lo interesante de todo esto es que la música tiene una relación muy fuerte con la memoria. ¿Qué quiero decir? A mucha gente le ha pasado que escucha un ritmo o una música y lo regresa, o un viaje en el tiempo, ¿no? Es verdad. ¿Le pasa eso seguido a usted? Siempre, siempre. Es exacto lo que dices. No sé si es en la emoción, si es en el cuerpo, si es en el cuerpo y en la emoción, que el sonido realmente te hace revivir experiencias que tú de pronto te habías olvidado. A mí me ha pasado, por ejemplo, de escuchar una canción y de pronto darme cuenta de que yo en esa época estaba enamorado de fulana de tal. Claro. Pero si yo no escuchaba esa canción, nunca en la memoria de ese amor hubiera regresado. Eso es extraordinario. Increíble. Es increíble. O sea, lo damos como algo normal, pero si te quedas frente a eso es un misterio. ¿Cómo es posible que el sonido o una melodía despierte un sentimiento de amor, por ejemplo, ¿no? Sí. Es extraordinario. Es bonito, y lo menciono esto porque leyendo a Bryce Echenique en su libro No me esperen en abril, hay una especie de soundtrack que acompaña la historia, que es este cantante estadounidense, se me ha ido, Nat King Cole. Nat King Cole, claro. Hermoso. Leer a Bryce escuchando Nat King Cole, te vuelves a enamorar. Es verdad. Adelita. Y tú sabes, hay pocos escritores Claro. musicales. Y yo creo que Bryce en el Perú, Arguedas es otro, Sí. tenían un oído especial para escuchar. En la literatura contemporánea hay un escritor japonés, Murakami, que también hace referencias constantes a los Beatles, a Bob Dylan. Tokyo Blues. A Tokyo Blues, Tokyo Blues, exacto, interesante. ¿no? Eso es formidable, formidable. Manongo, bueno, hay unos datos, unas anécdotas increíbles. Tu primera banda que nació en Lince, creo, ¿no? ¿Cómo fue que llegó a tocar con los Rolling Stones? Te cuento, eso sí es una historia así legendaria. Había un grupo acá en plenos años 60 que se llamaban Los Mats, Los Mats. Sí. liderados por los hermanos Ventura. Y en el primer viaje de los Stones a Lima, estaban en Ancón y los Mats estaban tocando. Yo estaba en Londres en esa época, pero ellos estaban acá. Estaban tocando en un club en Ancón y los Stones, Mick Jagger y Keith Richards, el guitarrista, los escucharon y se quedaron muy impresionados. Y se acercaron, les dieron su tarjeta y les dijeron: ustedes vayan a Londres porque nosotros promocionamos en Inglaterra, teníamos como 200 grupos. Imagínate. Claro, porque los Stones llegaron como los Beatles a un nivel que nadie ha llegado en la historia de la música popular. Los Max hacían rock Sí, psicodélico. hacían un rock psicodélico con elementos peruanos. Y eso les interesó mucho a los Stones porque ellos querían hacer una especie de Santana
para el Reino Unido. Latino. Latino. Quería hacer un rock latino. Entonces me conectaron a mí porque el baterista de los Mats se pasó de vueltas en Londres, tuvo una serie de problemas y yo estaba en Madrid tocando en una obra de teatro y en eso llega el guitarrista Manolo Ventura, me dice, Manolo, tenemos este contrato con los Stones, vente a Londres. Y le digo, sí, pero yo estoy trabajando acá, mándame un contrato de trabajo. Para mí era como una broma, era demasiado, ¿no? Y me dijo, te lo mando. Efectivamente, llegó el contrato de trabajo, me fui a Londres y empecé a trabajar en el estudio de los Stones para preparar a los Mats, que en Londres se llamaron Molesto. Le cambiaron el nombre. Les cambiaron de nombre. ¿Qué? Tocamos como un año, hasta que el grupo se disolvió ya por peleas. Qué experiencia. Entre los miembros, pero fue una experiencia extraordinaria. Qué locura. A veces las cosas llegan sin buscarlas, Sí, ¿no? sí. Eso es lo más loco y lo más bonito. Exactamente. Todo llega cuando tiene que llegar. Ahora, Manongo, tú eres un hombre de mundo, has viajado por muchos países, pero ¿cómo se ve al Perú desde afuera? Hay varios Perúes, yo creo. Hay un Perú gastronómico muy respetado. O sea, a mí me ha admirado en esta última gira. Justamente estábamos en Cadaqués, en Barcelona. Entramos a un restaurante, éramos como 8 peruanos, y el chef salió y dijo, estoy en problemas. Y yo dije, ¿por qué? Dijo, porque el nivel del Perú, que no lo llega nadie, que nadie llega a donde el peruano ha llegado en el paladar. Imagínate. Entonces, ¿qué les voy a preparar? Un reto, todo un reto. Un reto. Eso a mí me tocó el alma, que un chef de nivel español diga que donde llega la comida peruana no llega ninguna otra comida, es extraordinario. Entonces, ese es un mundo. Otro es el mundo de la arqueología. ¿Cómo ven los europeos el mundo de nuestras, por ejemplo, lo que es Caral, lo que es Machu Picchu, lo que es la Huaca del Sol y de la Luna? Hay hordas de jóvenes que vislumbran que el Perú es como el paraíso para el mundo arqueológico. Después está la apreciación de la naturaleza, de que el Perú es un país con una naturaleza increíble. El problema es cuando tocas el tema político. Ahí sí no entienden. Se descalabra ¿Cómo todo. podemos nosotros estar realmente bajo influencias o ideologías o cosas? Es como que los peruanos nos peleemos y nos ahoguemos en cosas que ellos no entienden eso. Y eso sin mencionar 5 presidentes procesados. Así es. Eso no lo entienden los europeos. La política ensucia la realidad. Exactamente. Y la literatura también, se escucha mucho afuera. También, ¿no? El Nobel, etcétera, ¿no? Por supuesto. Entonces, por un lado hay un respeto profundo, porque nos ven como ven a los egipcios o a los mexicanos o a los chinos como herederos de una cultura ancestral. Entonces, por ahí hay un gran respeto e interés. Por ejemplo, cuando yo hacía las presentaciones de Paracas Ritual, se acercaba mucha gente y me decía, ¿qué es Paracas? Claro. ¿Cómo podemos llegar a Paracas? ¿Qué? ¿Hay viajes para Paracas? ¿Está organizado el turismo? Y decía, sí. Ahora con el COVID no, pero que pase el COVID y averigüen, porque es un paraíso. Es fascinante. Claro, es Ahora, fascinante. maestro, yo le escucho hablar y digo, bueno, hay riqueza cultural en el Perú, pero ¿qué pasa ya que esta riqueza de la cultura no se promociona? Tenemos un Ministerio de Cultura hace 13 años, recién, ¿no? Usted, ¿qué cree que necesita el Ministerio de Cultura o, digamos, el gobierno en sí para que esto se impulse de una vez y poder hablar de una industria cultural? Bueno, hay cosas positivas. Mira, por primera vez el Ministerio de Cultura, yo creo que esto fue durante la gestión de Salvador del Solar, se consiguieron fondos para proyectos de arte. O sea, hoy en día hay fondos para gente del teatro, para gente que tiene proyectos cinematográficos, para gente que quiere hacer ballet o inclusive gente que es invitada a festivales internacionales. Hay un fondo. Ahora, llaman los estímulos. Tienes que postular y hay gente que obviamente que está en cola. Pero eso antes no existía, ahora eso existe. Esa es una puerta que se ha abierto, que es muy importante para los músicos jóvenes que están empezando a hacer una carrera en la música, en la pintura, en la literatura. Hay premios de estímulo para grabaciones, o sea, eso es formidable. Hay cosas buenas. Hay cosas buenas. Y hay cosas malas como Richard Swing.
Eso es ya caricaturesco, eso es una caricatura, ¿no? Pero ese es el Ministerio de Cultura, ¿no? Sí, sí. Entonces, el punto yo creo es que no se ha desarrollado una política cultural que priorice. Por ejemplo, yo digo, si Estados Unidos nos ha enseñado cómo ellos han agarrado al jazz y han hecho que los jazzistas americanos sean embajadores de la cultura en todo el mundo, ¿por qué el Perú no hace eso con el talento que hay acá en la música andina, en la música negra, hasta en la cumbia? Y agarrar grupos y enviarlos como embajadores culturales por todo el mundo. Eso sería una cosa formidable, por ejemplo. Claro, creo que ¿no? en ese sentido, usted y Perú Jazz puso su granito de arena. Es verdad. ¿No? Lo hicimos durante muchos años y lo seguimos haciendo, pero claro, ya pues los años pasan también y es una tremenda actividad. Maestro, pero los años pasan, pero yo lo veo... Bueno, una la energía está ahí, la energía ¿no? está ahí, sí, es Pero verdad. Manongo, ¿cómo es que te formaste en Europa, creo que en Viena? Sí, en Viena. ¿No? En la música culta. Exactamente. música acá, y te gustó el jazz americano. ¿Cómo te identificaste? Ya, porque bueno, tuve la suerte que justamente en el gobierno de Belaunde, mi padre fue nombrado embajador en Viena, no había una embajada peruana en Viena, y de pronto yo descubro que Viena era la capital musical de Europa, en lo clásico y en el jazz. Había un músico de música clásica que se llamaba Friedrich Gulda, que era como el más grande exponente de piano de la música de Mozart, y era un gran jazzista. Entonces, después de cada concierto de Mozart, el tipo improvisaba en el piano. Entonces yo me di cuenta que ese estilo de música a mí me tocaba mucho. Me tocaban los blues, me tocaba el jazz, y así poco a poco fui metiéndome en esa dirección. Después ya me voy a Londres y estudio en Londres, y cuando vengo al Perú me doy cuenta que lo que yo quería hacer era un jazz peruano. Y surgió. Y funcionó. Nace Perú Jazz. Tuve la suerte de conocer al maestro Julio Argentón de Chocolate, que era un percusionista extraordinario, cajonero, tumbador y bongocero. Y entonces todos los ritmos de Chocolate los fusioné con el jazz. Y de ahí nació Perú Jazz con Jean-Pierre Magné. Bueno, y hasta ahora seguimos, ¿no? Pero esa posibilidad de unir los ritmos no se le había ocurrido a nadie. Entonces fuimos pioneros de un estilo de jazz que incluía el cajón. Como el cajón no era conocido internacionalmente y Chocolate era un gran cajonero, la gente decía, pucha, que esto no se ha conocido nunca. Claro, claro. Pero Chocolate que se fue por los rituales, creo. Sí, él era ritualista también. Santero. En Cuba fue iniciado en la santería y en Haití. Al tema del chamanismo. Así ¿no? es. Maestro, por favor, ya que hablamos de improvisar, A ver, ¿qué sale? A ver ¿qué sale? A ver qué sale. Qué hermoso, ¿no? Es el alimento del alma, la música, ¿no? Sin duda te cambia el estado de ánimo, te hace recordar. Qué lindo lo que has transmitido. Es un viaje a nuestra vida misma. Es un viaje. Es una transportación, pero al mismo tiempo parece silencio. El silencio es música. Sí. Qué interesante. Ese es el sonido del desierto. Maravilloso. Tú lo has escuchado, ese es el sonido del desierto. Y alguna vez a alguien se lo escuché decir, o creo que lo escuché en una película, el silencio es el grito más fuerte. Es la materia prima del sonido. O sea, no podrías escuchar el sonido si no tienes una conexión previa con el silencio. Claro. ¿No? De ahí nace el sonido del silencio. Maestro,
este 20 de octubre a las 8 de la noche en el Gran Teatro Nacional. Cuéntenos un poquito de lo que se va a presentar, porque si bien ya hemos mencionado que va a estar acompañado por el músico noruego Terje Evensen, pero la gente, ¿qué va a recibir esa noche? Bueno, te agradezco mucho esta pregunta porque sí, quiero transmitirle a tu audiencia que la experiencia de Paracas Ritual es una experiencia que no se va a repetir. Es un concierto único, irrepetible, en donde vamos a contar una historia desde el sonido, la historia del origen del desierto, cómo nace el desierto. Pero eso va a ser acompañado por un trabajo visual también que estamos haciendo, de fotografías de Pauline Barberi, que es una fotógrafa que conmigo ha trabajado mucho la imagen. Hicimos un libro que se llama Huacas del Viento, y entonces gran parte de ese archivo fotográfico, que es inédito, esa noche se va a pasar en el Gran Teatro para que la gente realmente tenga una percepción directa y orgánica de la vivencia de Paracas. O sea, no solamente es a través de los sonidos que vamos a hacer, que es una mezcla de muchos instrumentos de diferentes culturas. Yo tengo viajes por China, por India, por Japón, por Turquía. Entonces he ido acumulando una serie de instrumentos como este, pero de otras culturas, con instrumentos peruanos y con un elemento electrónico que actúa como una especie de paisaje sonoro constante, que va haciendo los estados anímicos del desierto, o sea, desde el amanecer hasta la tarde, hasta los vientos huracanados, hasta la noche. O sea, esa magia que tú vives en el desierto la vamos a llevar al escenario. Entonces es una experiencia auditiva, visual, sensorial. Prácticamente es toda una composición, pero que va a ser una performance de la naturaleza. Exactamente. Es una composición como una suite que tiene fragmentos, que tiene etapas, pero que es un ascenso, es como una oda a la naturaleza. Exactamente. Eso es para terrible, realmente. Maestro, una curiosidad, si bien está abocado a la música, pero ¿qué otras artes consume? Es decir, lee, por ahí la pintura, el cine, porque sé que he hecho música para cine también. Justamente en el proceso de hacer Paracas Ritual se nos acercaron a Terje y a mí dos jóvenes cineastas, Víctor Checa y otro muchacho que vive en Barcelona, y nos dijeron: queremos hacer una película, porque habían escuchado el disco. El disco sale a través de Boo Record, que es una compañía que dirige Luis Alvarado, que promueve todo lo que es música experimental. Entonces, este disco fue escuchado en Europa por este muchacho cineasta, y me dijo: Manongo, yo quiero hacer la película del disco. O sea, al revés. Casi siempre se hace la música para una película. Él me dijo: yo quiero filmar el sonido de lo que ustedes han hecho. Le dije: oye, brillante tu propuesta. Entonces, nada, empezamos a trabajar esa película, y ahora se va a estrenar en un festival acá en Lima, y ese es un avance, por ejemplo. Es un corto de 20 minutos, pero que cuenta la historia visualmente de cómo es que realizamos el disco de Paracas Ritual. Claro. Maestro, ¿aceptaría el cargo de ministro de Cultura? No. No, desgraciadamente. Yo ya ejerzo ese cargo sin ser ministro de Cultura. O sea, yo creo que... Como un embajador. Sí. Bien. Sí, claro. No, pero es muy complicado el tema. Es muy complicado, político, sí. No hay que mezclar agua con aceite. Yo creo que hay que saber el lugar de cada uno, ¿no? Sí. Bueno, Manongo, en realidad ha sido una conversación gratificante y mucho más que conversar, pero ¿qué le dirías tú a la gente que tiene que estar informada por la política, pero más allá de eso, las familias, que está compuesta por niños, jóvenes? ¿Qué ingrediente necesitarían las familias del Perú para tener una esperanza? Esa es una pregunta esencial que merece mucho análisis. Yo diría que el peruano necesita volver a aprender a escuchar. Creo que nos hemos olvidado de lo que significa escuchar a nuestro país, escuchar al otro, escuchar lo que queremos como sociedad.
escuchar lo que queremos como relaciones humanas. Se ha perdido. Se ha perdido. O sea, la gente da por sentado que escuchamos. Nadie se escucha. Cada uno está en su rollo y si no comulgan contigo, te juzgan de facho o de terruco. ¿Qué es eso? Sí. ¿Cómo es posible Extremos, que por total. ideologías extremas hayamos olvidado la posibilidad humana de escucharnos? Justamente, si otra persona tiene una ideología diferente, yo estoy obligado a escucharla con más atención para aprender de esa otra persona. Como escuchábamos a los abuelos, a los Exactamente, padres, ¿no? antes, o sea, había una cultura del escuchar que hoy en día se ha perdido completamente. Yo creo que hay que volver a preguntarnos por qué no escuchamos, qué ha pasado en el Interesante, Perú, muy esencial. que nos hemos vuelto tan egoístas o tan metidos en nuestro propio... Probablemente este es uno de los artífices también. Puede ser, podría ser, Claro. podría ser. Ahora hay otra cosa que lo he conversado con algunos amigos, ¿no? Se puede hablar de la música que se pasa en las radios está de alguna forma desfasada, es decir, ya no se escucha lo que se hace actualmente, ¿no? Ni se promociona, sino hay radios que pasan música de los 80, como verdad. salsa o como algunos temas, pero muy poco se conoce lo que se está produciendo actualmente. Además de eso, el reggaetón. El reggaetón es ¿Cómo es el porno de la música. Con humor, con humor. Con humor. Con humor. Y con respeto a los reggaetoneros, pero... Con humor. ¿sabes? Sí, con humor. Pero Sí. realmente hay que tener una escucha muy amplia. El reggaetón es simplemente una expresión de un sector, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con el folclore andino? Así es. ¿No? ¿Y qué pasa con la música que hizo, por ejemplo, Victoria Santa Cruz? Gran cultura. Victoria es una compositora extraordinaria, o Chabuca igual. Genial. Entonces, y hay cumbia peruana de gran calidad. Hay músicos en Europa, por ejemplo, hay una banda que se llama Planeta Solar de Lituania, que hacen cumbia psicodélica en toda Europa. Qué maravilla. ¿Te das cuenta? O sea, hay una riqueza en la música popular peruana que no está en las radios. Y sobre eso, hay mucha gente que desprecia lo popular. Sí. Le quiero hacer esta pregunta. Para usted, un personaje popular como Chacalón, ¿qué ha significado? Yo creo que Chacalón fue realmente una especie de líder de un sector importantísimo del informalismo peruano. Es como un blusero en Estados Unidos. O sea, Chacalón era un hombre del pueblo que tenía un corazón y una capacidad de transmitir su mensaje masivamente. Eso es muy respetable. O sea, ¿sabes? Los chapis igual. Claro. Así es. O sea, la chicha en el Perú es muy importante. Y de verdad bajaban de los árboles. Claro, claro que sí. Sí, y la ausencia de material sobre esos temas. Exacto. Hace falta bibliografía sobre esos Hace temas. falta diálogos, hace falta programas. Las tertulias. Exactamente. Eso se ha perdido. Las tertulias. Por eso vamos a tener casi todos los días a Mandongo Mujica acá conversando sobre música. Sería bueno. Les agradezco muchísimo esta invitación y quiero invitar a su vasta audiencia para que el día 20 de octubre en el Gran Teatro Nacional estén presentes a las 8 de la noche a una experiencia que es Paracas Ritual con el músico noruego Terje Evensen, que viene al Perú a decirnos: yo soy parte de este país. Muchas gracias. Maestro, bueno, simplemente agradecer su presencia y por supuesto sus palabras, esa experiencia de vida, ¿no? Que enseña y nos marca también, ¿no? Porque es importante escuchar de la gente adulta, de la gente que más sabe. Muchas gracias. Muchas gracias, Mandongo, y que viva la música. Que viva la Que viva música. la música. Bueno, Así es. esto ha sido Lima Gris y nos vemos ahora sí la próxima semana, el día martes, ¿no? Con un nuevo programa. Chao.